Buenas y bienvenido a esta nueva lección en la cual ahora sí vamos a empezar ya a crear nuestra primera entidad y también nuestros repositorios para poder acceder a ellas y ver precisamente reflejado en base de datos cómo está nuestra entidad. Para ello, como recordarás, ya tenemos aquí nuestro archivo de compose.yaml, tengo la base de datos de PostgreSQL corriendo y ahora es cuando tenemos que ir precisamente a nuestra capa de infraestructura en base de datos y aquí es donde teníamos todo dividido con nuestro product entity y también con nuestro mapper y nuestro product repository. ¿Qué pasa? Que todo esto estaba básicamente utilizando, como ves aquí, información en memoria, ¿vale? No había base de datos. Entonces vamos a simular una refactorización. Para simular esta refactorización se podría hacer de dos maneras, que sería básicamente renombrar esta entidad de Product Entity por a lo mejor Product Mock Entity, o sea, como es que fuese un mock, algo simulado, o Product Memory Entity, y coger y duplicar el código con otra implementación, ¿vale? Igual que habría aquí un Product In Memory Repository, por ejemplo, que es una implementación, podríamos coger, duplicarlo y crear otra al respecto, pero que en este caso fuese la que va a base de datos. Entonces, en ese caso en el que hubiese dos implementaciones, ¿vale? En ese caso te lo estoy comentando solamente para que sepas que precisamente cuando hay múltiples implementaciones, tú lo que tienes que hacer en esas situaciones es definir cuál de las implementaciones se tendría que hacer. Por ejemplo, en este caso de uso en el que estamos utilizando el Product Repository, lo suyo sería que si por ejemplo estás aquí en estos casos con un AutoWire, porque en este caso es una situación especial, tendrías que definir con la anotación de qualifier, ¿vale? Y con el qualifier definir, pero que no venga de Lombok, esta anotación, un segundo, qualifier, pero que venga esto, de ORG Spring Framework Bings Factory Annotation, ¿vale? El caso es que tendrías que definir el nombre de tu implementación, que coincide justamente con la que tuvieses aquí creada, ¿vale? De Product Repository Implementation, por ejemplo, y así Spring sabría de las varias implementaciones que tiene cuál inyectarle, ¿vale? Eso es una cosa que se puede hacer en estos casos. Y otra alternativa para no tener que estar definiendo esto en todos los lugares sería definirle, sino la anotación que se llama primary. Con la anotación primary básicamente le estás diciendo que este componente, este candidato que tiene una implementación, va a ser el que es seleccionado primero siempre y es el que se va a quedar, y así no tendrías que tocar el resto de las interfaces si tuvieses múltiples implementaciones, ¿vale? Todo esto te lo digo precisamente porque lo que vamos a hacer es algo más práctico, y es que no vamos a tener ahí ese código duplicado y muerto, sino que vamos a coger nuestro Product Entity y ahora sí vamos a añadirle las anotaciones y cosas necesarias para que sea una entidad de base de datos. ¿Cómo se hace eso? Pues necesitamos la anotación precisamente de Jakarta Persistence, como ves aquí, que es la de Entity, ¿vale? Una vez que tenemos la anotación de Entity, cuando Spring Boot se levante, va a detectar con esta anotación que esta es una entidad de base de datos, que como puedes ver además aquí podríamos ver más información al respecto porque se integra, como ya configuramos la base de datos del IDE con nuestras entidades aquí, etcétera, ¿vale? Entonces eso lo detectaría y haría todo lo necesario para hacer los mapeos necesarios, si hay que crearle la entidad en base de datos, los nuevos campos como habíamos definido, ¿de acuerdo? Pero por defecto cuando se fuese a crear tendría el nombre que es de nuestra clase, y tú seguramente no quieres que tu tabla en base de datos se llame Product Entity, a lo mejor solamente quieres que se llame de otra manera. Para eso hay varias anotaciones, como por ejemplo la de Table, ¿vale? Y así podríamos definirle que en definitiva un nombre concreto, ¿vale? Si te pones a verlo, hay diferentes atributos, nombre, catálogo, esquema, índices. Al final todo esto es que en base a código tú puedas configurar
todo lo necesario que tendría tu tabla en base de datos, sus relaciones, etc. También estarás notando cómo se me está quejando aquí al respecto, y es que me dice que esto debería tener una clave primaria. Y es precisamente porque hay que definirle otra anotación especial, que es la de ID, para que ésta la detecte como que es un identificador único, y luego necesitamos un generated value. Exacto. Esto es cómo la base de datos va a generar el valor de nuestro ID, y para esto, como ves aquí, hay unas estrategias, y las estrategias son con los generation type. El generation type identity lo que hace es básicamente, a la hora de añadir un nuevo identificador en la base de datos, sumarle 1, ¿vale? Si empiezas con un producto 1, el siguiente será el 2, el siguiente será el 3, etcétera, ¿vale? Pero luego hay de varios tipos. Por ejemplo, el del UUID, es decir, un identificador único universal, o si quieres dejar en modo auto para la tabla, etcétera, ¿vale? Hay de múltiples tipos. Igual que también se puede poner este tipo de valores, hay otro tipo de valores que puedes poner al respecto. Por ejemplo, el de lob, ¿no? Hay muchos, pero el de column es uno que nos va a servir precisamente para decir, pues que en este caso estamos utilizando column para definirle, pues básicamente diferentes propiedades. Esas propiedades son en las que tenemos aquí. No solo el nombre, podemos hacer que nuestra variable tenga un nombre pero en base de datos sea otro, un booleano para definir si vamos a decir, este atributo que luego va a ser una columna en base de datos es único, si también, por decirlo, la escala, precisión, longitud en este caso, yo puedo decirle aquí que por defecto son 255, pero si yo quisiese podría hacer que mi descripción fuese de 500 como máximo, ¿vale? Eso al respecto, manteniendo pulsado control y clic izquierdo. Al final, si nos metemos dentro del paquete, como ves, hay muchas anotaciones que hay aquí para todo tipo de cosas. También en el caso de que tú no tengas un identificador único que sea solamente un campo del ID, sino que imagínate que a lo mejor es el ID y otras 3 propiedades. Entonces tendrías que crearte otra clase que al final lo que tuviese fuese de un tipo embedded ID. Hay para manejar prácticamente todo lo que te puedas imaginar. Luego la de Entity Graph, que la usaremos más adelante para manejar las relaciones y evitar los problemas de N+1. ¿Vale? Hay también para manejar los enumerados, porque si tú tienes un enumerado quieres saber cómo se guarda en base de datos, si quieres que sea solamente el texto, por ejemplo el rol de un usuario que sea user, admin, o si quieres que sea el número cardinal, 1, 2, 3, ¿vale? Eso también se puede hacer. Las claves foráneas, los join columns para unirlo, todo esto lo vamos a ir viendo más adelante a lo largo del curso, que como veis hay muchas, para muchos tipos, pero no te preocupes porque lo dicho, lo iremos viendo poco a poco. Entonces, una vez que tenemos ya definido nuestra clase de producto, el product entity, ahora vamos a necesitar hacerle unos ligeros cambios que vas a ver aquí. Porque por suerte nuestras entidades aquí de los mapeos no varían, lo único que sí que nos va a variar es ahora cómo vamos a acceder a la información, ¿vale? Y para eso lo que hay que hacernos es, en este caso, en vez de acceder a esta base de datos que tenemos aquí, vamos a necesitar utilizar ahora sí la interfaz. Y para hacernos la interfaz, en este caso podríamos hacernos aquí una paquete que se llame repository. ¿Sí? Vale, y ahora aquí hay que crearse una interfaz y podríamos llamarlo otra vez product repository, pero ya hay una interfaz al respecto. Entonces, a mí, para hacer una diferenciación, vamos a llamarle query product repository, ¿vale? Entonces, con nuestro query product repository, que va a necesitar una anotación que le vamos a poner repository porque es diferenciador, pero en definitiva es básicamente para que sea un componente
que Spring pueda detectar. Y ahora es cuando viene la magia. Vamos a extender de JPA repository y ahora aquí hay que pasarle precisamente dentro dos atributos, dos genéricos. El T, que es el tipo, que para esto es product entity, como ves aquí, y luego el ID. ¿De qué tipo es? Nuestro ID, si recuerdas, de nuestro product entity, el @id es de tipo long, ¿vale? Eso hay que tenerlo también en cuenta. Entonces ya de esta manera tenemos nuestro repositorio con los métodos necesarios para poder hacer todas nuestras operaciones. Y digo todas porque esto es realmente potente. Si te metes dentro de JPA repository, ¿vale? Vas a ver de que al final esto extiende de list CRUD repository, list paging and sorting repository, query by example executor. Voy a descargarme los sources porque además nos va a dar mucha más información. Y el JPA repository ya tiene métodos aquí por defecto, por ejemplo el de flux, es decir, de limpiar todos los cambios pendientes, guardar una entidad y limpiar todos los cambios pendientes, borrar en batch, que este está deprecado, ¿vale? No nos interesa, borrar todo sin batch, obtener uno, obtener por ID, pero este está deprecado. Lo importante es obtener todos los objetos de esta entidad en concreta en base de datos. Pero si nos metemos dentro, porque estos no son los más importantes, sino list CRUD repository, ¿vale? Este es el que nos da, ahora sí, para transformar todo esto a listas, porque tú piensas que realmente esto nos lo está simplificando muchísimo la vida. En base de datos, tú normalmente cuando quieres acceder desde Java y utilizas al final la capa más básica, que es JDBC, al final lo que te está devolviendo luego la base de datos es una lista, un número iterable de filas, y esas filas al final son los resultados que hay en base de datos, ¿vale? Entonces, que eso luego lo transformes a listas de tus objetos concretos realmente es muy potente. Por eso aquí tenemos métodos para guardar todos los objetos que le pases aquí de golpe en base de datos, encontrarlos todos por ID, como ves, métodos muy útiles. Luego también tenemos list and paging and sorting repository. Es decir, con todo esto, que aparte de que tenemos aquí el método de encontrar todos y tenemos la propiedad sort, por la cual vamos a ordenar los resultados, eso lo veremos también más adelante, que a su vez extiende de paging and sorting. Al final podemos tener páginas que al final necesitan pasarle un tipo, en inglés diría que se pronuncia pageable, pero no estoy seguro, pero da igual, el caso es que son páginas, ya nos da aquí una interfaz y unos valores por defecto para poder paginar los resultados. Y luego query by example executor es la que nos permite al final esto utilizar la concatenación de estos tipos de palabras y métodos que ves aquí, por ejemplo de find, by y luego un campo concreto para poder hacer queries personalizadas, ¿vale? Esto es realmente potente en el sentido de que yo podría aquí escribir find, by y ahora podría escribir alguna propiedad que tuviese find by, por ejemplo, que tenía aquí mi product entity, find by name, como tengo Spring Boot, bueno, IntelliJ IDEA Ultimate me va diciendo cosas, pero veis aquí que podría encontrar por el nombre, encontrar antes de, que lo contenga, que sea entre, que lo contenga y ignore el case, se refiere a mayúsculas y minúsculas. Yo podría al final definir aquí un método, decirle en base a qué quiero que le pase, por ejemplo aquí el nombre, y ya me devuelve todo lo que quiero, ¿vale? Esto lo veremos también más adelante, pero en definitiva ese es el potencial que tenemos al respecto. Y una vez que tenemos esto, lo único que nos quedaría ahora, sí, en este caso es volver al product repository, y en este caso ya no vamos a utilizar esta lista de productos que tenemos aquí, sino que vamos a utilizar en este caso el private final query product repository, que vamos a llamarlo solo repository por simplificar. Y ahora es cuando hay que modificar nuestros métodos. Por ejemplo, ahora a la hora de hacer un método upsert, nosotros realmente lo que queremos es, en vez de
coger, removerlo, hacerlo de esta manera, es sencillamente lo siguiente, que va a ser utilizar los métodos por defectos que nos da. Queremos hacer un repository.save, ¿vale? Y en este caso es del product entity. Ahí lo tenemos. Lo que pasa es que también deberíamos poder aprovechar y devolver resultados al respecto, ¿vale? Porque este método save que pasamos aquí nos da también un product entity que hemos guardado, ¿vale? Entonces, para eso vamos a ir haciendo el refactor poco a poco. Lo siguiente, encontrar por ID. No queremos hacerlo de esta manera, sino que lo que vamos a hacer, porque ya no estamos usando un stream, es el repository find by ID y mira que el find by ID, que este es el método por defecto que tiene el repositorio, va a buscar por ID y nos devuelve un opcional, ¿vale? Porque al final puede que esté o puede que no esté. Entonces ese opcional, otra vez lo mapeamos y se convertirá en nuestro producto de dominio. ¿Encontrarlos todos? Muy fácil. Repository.findAll y esto nos dará la lista de product entity. Ahora bien, hay que transformarlo en lista de productos, entonces hacemos un string, un mapeo, lo mapeamos a nuestro tipo de producto y hacemos una lista. Y borrar por ID también muy sencillo, solamente hay que hacer el repository delete by ID, ¿vale? Y al final esto, pasándole solo esto, ya lo habría borrado. Como ves, esto es realmente cómodo y lo que sí que quiero hacer es cambiar la implementación esta del product repository para que devuelva, en este caso, el producto. Porque además en este caso, tú imagínate que la primera vez que creamos un resultado nos viene y no tiene ID, pero ese ID luego hace falta pasárselo para que sepa cuál es la persona responsable, ¿vale? De manejarlo. Entonces el método upsert en este caso va a devolver un tipo producto. Se nos queja ahora precisamente de que no lo estamos cumpliendo, entonces vamos a hacer que devuelva un producto y ahora retornamos el mapeo de nuestro producto guardado de base de datos que ahora va a tener un ID, o en el caso de que ya tuviese un ID porque estamos actualizándolo, pues lo devolvemos y ya está, ¿vale? Nos quitamos de rollos en ese aspecto y así ya estaría listo. Ahora bien, ¿qué otras cosas podríamos hacer para probarlo y también que esté correctamente? Es principalmente en el caso de uso que teníamos a la hora de crear los productos, ¿vale? Por ejemplo, era obtenerlos todos por ID, no tiene mucho más misterio. Era aquí en nuestros comandos. Si recuerdas aquí, nosotros, que esa es la magia de utilizar en este caso los repositorios, bueno, los repositorios, la interfaz, ¿vale? Estamos usando la interfaz de Product Repository que aquí va a inyectar lo de base de datos. Como ves, no hemos roto aquí absolutamente nada. ¿Es mágico? No, es el uso de unos buenos patrones y arquitecturas, al fin y al cabo. Porque todo eso estaba aislado. Entonces ahora lo que nosotros podríamos hacer es básicamente coger aquí y obtener el product, podríamos llamarle este stored product, y devolverlo, ¿vale? ¿Qué pasa? Que aquí, como ves, estará la request que nosotros le pasábamos para crear un producto, lo cual no tiene sentido que le pasemos y tenga este campo ID, porque lo dicho, se va a crear. Entonces vamos a borrarlo. El campo ID que tenemos aquí lo dejamos. Esto lo borramos. Esto también lo adaptamos. Esto también fuera. Y este del Stored Product ahora sí que va a tener un ID, que es el que hemos creado. Entonces, aparte de esto, necesitamos una response, ¿vale? Entonces, esa response vamos a pasarla, bueno, vamos a crearla ya que estamos. Request create product response, ¿vale? Entonces, la response al final no va a ser todo este churro, porque si recuerdas lo que teníamos, por ejemplo en este para el ID, nuestra response va a ser
un private de tipo producto que es nuestro del dominio y que luego se mapeará a lo que corresponda, que en este caso sería un product DTO. Entonces ponemos aquí un product, aquí product de dominio request, que en este caso no es de este tipo, joder, ahí, ¿vale? Lo importamos y al igual que hicimos aquí en la request de que al final necesitábamos un getProductById response, pues en este caso en nuestra request hay que pasarle que es un createProductResponse, ¿vale? Por aquí, esto no necesita esto, ¿vale? Ahora se me va a quejar el handler, ¿vale? Request getProductResponse, ahora devolvemos esto, entonces ahora hay que falta un new createProductResponse y eso hay que pasarle aquí el producto. Se me está quejando porque me hace falta meterle aquí el allArgs constructor, ¿vale? Es que tenga estos dos para que al final tenga un constructor con todos los argumentos. Ahora sí se le está pasando al respecto, ¿vale? Esto ya lo tenemos listo. En la parte de actualizar aquí nos pasaría lo mismo, que en este caso podríamos modificarlo para que sí que devolviese pues con los nuevos valores, aunque el ID sería el mismo al fin y al cabo. Pero bueno, básicamente vamos a dejarlo así por el momento. Y si nos vamos ahora a la parte de la API, tenemos aquí nuestro Product Controller y vamos a la parte de Save Product. Ahora esto sí que nos devolvería al respecto una respuesta, ¿vale? Que en este caso la respuesta sería response.getProduct, esto no, esto por aquí, teníamos el producto, entonces el producto pondríamos por ejemplo aquí en el log para saber cuál se ha creado, aquí cuál se ha creado, vale, y básicamente vamos a dejarlo así porque al final vamos a devolver un estado 201 creado y el estado 201 creado aquí por defecto de nuestra aplicación de Spring Boot hay que pasarle la URI y la URI en la cual ha sido creado nuestro producto. Por eso le estamos pasando aquí básicamente ahora sí el producto con el ID de base de datos que ha sido creado. Porque al final esto le hemos pasado un DTO que todos los campos van a ser iguales menos el ID y el ID va a estar en esta cabecera. ¿De acuerdo? Eso lo veremos ahora después más adelante cuando pues estemos probando todo para que lo veas al respecto. Pero con el de actualizar igual lo vamos a dejar así porque al final si todo va bien y nos ha lanzado excepciones se puede dar por hecho que ha sido de esa manera, ¿vale? Y así los cambios, además en nuestra API, que si recuerdas lo teníamos definido aquí a nivel del Product API, pues todo se mantiene igual en ese aspecto. Muy bien, entonces ahora sí, una vez que ya tenemos todo esto listo, hemos modificado nuestro controlador, tenemos aquí la response, create product request, ok, me falta algo, sí, claro que me falta en los DTOs, create product DTO no tiene aquí un campo ID, no tiene sentido como por lo que hemos dicho, solo nos falta el resto de cosas. Entonces eso aquí lo vamos a quitar, esto otro también lo vamos a quitar. Ahora sí, ahora nuestros mappers están bien, que eso es algo que te recomiendo también siempre que mires cuando estamos haciendo estos cambios, porque ves que hay muchas capas, muchos clases de productos, pues lo típico, te vas aquí, vas a ver, efectivamente se nos ha actualizado esto, ya no está el ID en nuestro mapper por la propiedad que teníamos de que haga el build cuando hacemos control S de las configuraciones, ¿vale? Que eso era del actions save.
actions on save, reformat code, optimizar y hacer el build del proyecto. Y al hacer el build del proyecto genera el target y nos genera todo esto, ¿vale? Entonces, ahora sí, una vez que ya lo tenemos todo listo, falta ver precisamente lo que te interesa. Vamos a quitar esto, get all product handler, product controller, esto fuera, esto fuera, esto fuera, esto fuera, product repository está, vale, aquí todo bien, sigue con el caché, vale, product entity, y ahora vamos a arrancar la aplicación, y al arrancar la aplicación nos va a generar los esquemas en base de datos, ¿de acuerdo? Entonces, ahora mismo va a ser tan sencillo como darle a ejecutar esto, ¿vale? Que levante, ¿vale? Aquí tenemos todo, perfecto, ya ha inicializado correctamente. En este aspecto está todo bien. Ves que además aquí ahora hay más logs al respecto. Nos dice, por ejemplo, el JTA, nos está refiriendo aquí a Hibernate, de cómo está configurado. Luego aquí también tenemos de la base de datos, de cómo lo está usando, la versión de nuestra base de datos, que era la de Postgre, ¿vale? Postgre Dialect, lo ha cargado, ha añadido una conexión. ¿Y qué ha hecho aparte de todo esto? Si nos vamos aquí a base de datos, la de Spring, refrescamos, ¿vale? All esquemas, ¿vale? A ver que me termine esto de cargar. Aquí, era en este, no era en todos, sino solamente en el public, que no lo había cargado, ¿vale? Es dentro de la de public, como ves aquí, tenemos nuestras tablas, que de hecho puedo quitar para que no se vean aquí todos los esquemas, sino para que se vea solamente lo de public, porque al final lo otro que hay son muchas más cosas al respecto. Vamos a dejarlo así. Y ahora sí tenemos nuestra tabla de producto. Si nos metemos dentro, ¿vale? Ves que en las columnas está el ID, que es el long, nuestro atributo long que teníamos. Eso equivale a un tipo big-int auto-incremental por la estrategia. La descripción, la imagen, todo esto son varchars 500. El price es un double, ¿de acuerdo? Nuestra key es product keys, ¿vale? El índice es el product p-key. Al final todos estos nombres los ha generado siguiendo el naming que teníamos definida en la configuración, ¿vale? Entonces nosotros nos metemos aquí, por ejemplo, y a ver, como puedes ver en este caso, un segundo, aquí está nuestro ID, descripción, imagen, nombre, pero esto obviamente nos falta el hecho de poder utilizar más cositas al respecto. Bueno, que quieres ver cómo se guarda. Para eso precisamente vamos a irnos a Postman. Muy bien, y antes que nada había cometido un pequeño error, cosas que le puede pasar a cualquiera, y es que cuando estábamos refactorizando esta parte del Create Product Handler, nuestro Stored Product, que es el que nos habíamos traído aquí al respecto, es precisamente el que tiene que ser devuelto en el Create Product Response. Así que ahora, habiéndote aclarado esto, sí que podemos continuar con la parte de Postman. Muy bien, y una vez estando en Postman, que recuerda que tenemos que tener nuestra colección, y en el caso de que no lo hayas visto, no lo tengas, recuerda que en el proyecto base también te viene un archivo que se llama postmancollection.json. Ese archivo, lo que tendrías que hacer es, una vez que vienes aquí a Postman, sería darle a importar, lo dejas aquí, ¿vale? Lo seleccionas o lo cojas y lo arrastras aquí y te va a generar básicamente el mismo tipo que teníamos aquí, que es el de Spring Boot Web de 0 a experto, ¿vale? Para eso yo lo que voy a hacer, y por hacer una diferenciación, porque luego aquí vamos a crear más al respecto, va a ser duplicar esta. En este caso lo vamos a llamar, en vez de esto, Spring Boot Data JPA de 0 a experto, vale, lo tenemos aquí. Esto, un segundo, vamos a dejarlo, todo esto fuera, vale, estamos ahora dentro de este de Spring Boot
data JPA de 0 a experto, y en este pues sí que tendremos unos cambios. Luego la URL base la tendremos que cambiar, no, está así bien. Vale, nos vamos aquí al body y lo que sí que vamos a cambiar es que ya no nos hace falta este atributo ID, recuérdalo. La imagen sí que la teníamos aquí puesta, una imagen de un fondo que yo tenía. Y ahora lo que vamos a hacer es básicamente guardarlo, esto. Entonces si ahora le damos a enviar y ahora sí, se ha creado. Y se ha creado, vamos a ir a ver nuestras cabeceras y es precisamente que tenemos, como ves aquí, la location que hace referencia a API V1 Products 4, ¿vale? Este es el caso, el ID en base de datos que hay. Y dirás, ¿por qué el 4? Pues básicamente porque antes estaba haciendo unas pruebas y ha fallado por el error que te había comentado al refactorizar la parte, que como ves se nos puede ir en cualquier momento un pequeño desliz. Así que ahora vamos a buscar por el ID que tenemos aquí, que como ves esta no ha variado nada. Y si buscamos por el ID 4 al respecto, ves, nos lo trae aquí perfectamente, está todo bien. Si buscásemos por el 3, pues obviamente también existe porque ese todavía lo mantení, ¿vale? De la prueba que te dije. El 2 ya sí que no existe, ¿vale? Muy bien. Y tú dirás, ¿y esto dónde está? Bueno, pues vamos a ir precisamente a base de datos a verlo. Muy bien, y una vez en base de datos, si ahora mismo yo cojo la tabla de products que tenía aquí, tú donde lo estés viendo al respecto, pero es básicamente refrescarlo y como puedes ver ya está aquí nuestro ID, descripción, el identificador único de la imagen, porque los teníamos aquí que estaban guardados todos en upload de los productos, ¿vale? El nombre y el precio, que además nos ha venido con estos decimales que son un montón, que se ven aquí, se podrían haber también acortado, pero bueno, lo que importa es que esto ya está guardado en base de datos y lo tenemos ya que se ve perfectamente. Pero claro, esto ahora lo bueno es que se mantiene, ¿vale? Yo podría cerrar la aplicación, volver a abrirla, no nos va a pasar como en el curso pasado, sino que va a estar, pero también podemos hacer una cosa para hacer luego las siguientes pruebas mucho mejor, incluso a ti te vendría bien en desarrollos. Entonces lo que vamos a ver ya en la próxima lección es cómo poder poblar nuestra base de datos de una manera muy sencilla, que vamos a poner unos datos que sean bastantes y variados, y te enseñaré también las dos formas que hacerlo, ¿vale? Uno con SQL y otro implementando una clase concreta, bueno, y una interfaz, pero eso ya, como lo he dicho, será en la próxima lección.